Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Esta cuarta semana del tiempo ordinario, en este lunes, tenemos la lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Nos dice el texto en este día. Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que moraba en los sepulcros y a quien nadie podía ya detenerle atado, ni siquiera con cadenas. Pues muchas veces le habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos. Y nadie podía dominarle, y siempre noche y día andaba entre los sepulcros y por los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él. Y gritó con fuerte voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que él le había dicho: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Le contesta: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Había allí una gran piara de puercos, pues pasían al pie del monte, y le suplicaron: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y se lo permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos, y la piara, unos 2000, se arrojó al mar de lo alto del precipicio y se fueron ahogando en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron por toda la ciudad y las aldeas, y salió la gente a ver qué era lo que había ocurrido. Llegan junto a Jesús y ven al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron lo ocurrido al endemoniado y lo del endemoniado y lo de los puercos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su término, y al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía estar con él. Pero no se lo concedió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la fuerza del Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ilumínanos y santifícanos con tu presencia, Santo Espíritu de Dios, para que tengamos el discernimiento y la comprensión de las Sagradas Escrituras. Amén. Volvemos la mirada al texto, una, varias, dos, tres veces, las que sean necesarias. Claramente, capítulo 5 hoy, versículos 1 al 20, Marcos. Miremos qué nos dice. Es muy llamativo, tiene muchos elementos como pintorescos y muy llamativos, que Marcos nos narra así, con detalles. A Marcos le gustan esos milagros, curaciones, con detalles. ¿Cuáles son los detalles? ¿Dónde llegaron? ¿Qué región nos dice Marcos? Mateo nos dice otro nombre, pero pues es al sur oriente del lago de Galilea. ¿Cómo lo llama? ¿Quién se acerca? Y ese que se acerca, ¿cuáles son las reacciones? ¿Cómo son las palabras? ¿Qué es lo que dice? Cuando ve a Jesús, ¿qué es lo que hace? Nos da una narrativa de qué es lo que pasaba con él y la gente, cómo le tenía miedo, por qué le tenía miedo, qué pasaba con él. Miremos entonces Jesús qué le estaba diciendo, entonces cómo reacciona, quién estaba, qué pasaba con este hombre. Entonces aparecen unos animales, cuáles son los animales, qué pasa con ellos, y reaccionan los que eran dueños de esos animales, van y cuentan en la ciudad, la gente cómo reacciona y cómo son todos los elementos, el que había hablado con Jesús, qué pasó con él, y al final cuál fue su situación, y Jesús qué le termina diciendo. Como todo el desarrollo para las varias lecturas, para después recomponerlo con la memoria y para bajarlo de la mente al corazón. Miremos la meditación. ¿Qué dice el texto y qué me dice el texto? Es el segundo momento. Pero el hecho puntual es: Jesús se va al sur oriente del lago de Galilea, aquí abajo. Este es el lago, como una perita. Y en esta región se va a una ciudad, Marcos la llama Gerasenos. Mateo capítulo 8, versículos 28 al 34, que es el paralelo, nos llama Gadara, que históricamente es como más creíble que sea esa región de Gadara, que está a 10 kilómetros. Al parecer en el sur hay un escarpado, hay unas montañas altas,
y por eso ellos empiezan a subir a un lugar donde ya hay como una especie de planicie, y ahí es donde se le acerca un endemoniado. Ese es el personaje que nos muestra hoy la palabra. Y moraba por allí y nadie le podía ganar en fuerza. Habían tratado de someterlo, habían tratado de con grillos, con cadenas, pero había destrozado todo lo que le ponían. La gente le tenía miedo, la gente le huía y se hería él mismo. Lo impresionante es cuando vio a Jesús, salió corriendo, pero cuando vio la fuerza de Jesús tuvo que postrarse. Es que yo los invito a que miremos el hecho ya desde el sentido teológico profundo de Jesús que vence el mal y que cura integralmente al ser humano. Esa es línea de meditación hoy. Un hombre que nadie podía con él, tuvo que tirarse, postrarse a los pies de Jesús. Ahí está la expresión, aquí está la traducción de la Biblia Jerusalén, y dice entonces que al ver a Jesús corrió y se postró ante él y gritó con fuerte voz: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Ya Marcos nos ha contado en otros momentos donde el espíritu del mal en algunas personas reconoce a Jesús, es el primero que lo reconoce, y no tiene cualquier espíritu, porque aquí es muy llamativo y hay un diálogo. Es de las pocas veces donde Jesús entra en un diálogo y le permite a que diga el nombre, y dice: somos legión porque somos muchos. Acuérdense que en la antigüedad se decía las legiones romanas eran un ejército de no sé, 1,000, 10,000, no sé cuántos soldados que tenían unos lugares destinados en el imperio para pelear. Pues aquí estamos hablando de muchos, es decir, de un poder del mal multiplicado en este hombre que lo tenía cegado, dominado y sin juicio. Diríamos nosotros loco, totalmente perdido de sus cabales, endemoniado, como lo dice aquí pues en el texto bíblico. Y entonces la insistencia era que no los dejara, que los dejara estar allí en esa región. Y había allí unos cerdos. Y aquí hay un detalle. Esto nos muestra que Jesús está entrando en una región que no es judía, porque los judíos no tenían cerdos. Los judíos no comen carne de cerdo, no comían carne de cerdo porque era un animal impuro por la ley del Antiguo Testamento. Era uno de los animales impuros, y entonces era una región donde había ya más paganos. De hecho, entraron en la Decápolis, que era Deca, es una región de 10 ciudades que tenían toda una distribución y tenía unas fortalezas y tenía una forma de... El Imperio Romano llegaba pues hasta cierta parte allá, y ya habían ciertas culturas de otros cultos y personas que no eran judías, y tenían este tipo de animales a su cuidado, y entonces por eso estaban allí estos animales, y las reacciones entran en los animales y caen acantilado abajo, como por esas montañas, y la narración de Marcos es todos estos detalles. Y entonces, aquí lo más impresionante es que los que eran los de los cerdos fueron a decirle a la gente, y la gente cuando llegó encontró a este hombre. A mí me encanta esta expresión y es tema de meditación hoy también en un segundo momento, aparte de Jesús que ha curado y sana el mal radicalmente, y el mal ha sido vencido. Aquí hay un detalle grande, hoy nos muestra cómo Jesús puede con la legión, no pueden contra él. Pero en este segundo momento viene el efecto, y es que este hombre, dotado de libertad humana, por una palabra de Jesús, ha quedado entonces con toda una fuerza de estar sentado, bien vestido, más bien y en sus cabales. Este hombre entonces quedó con una fuerza y quedó con la capacidad de recobrar esa imagen y semejanza que Dios le dio. Cuando estos espíritus inmundos salieron, entonces la gente lo vio sentado, vestido y en sano juicio. Antes andaba ahí por semidesnudo, allá le habían dado unas ropas para que se taparan, entonces la gente lo vio ahí. Imagínense ustedes, que era el loco, y ya nos podemos acercar a él. Está calmado, está dócil, tiene voluntad, tiene conocimiento, tiene conciencia. Y ese detalle es muy bonito, porque cuando llega Jesús y cuando Jesús entra en el corazón,
podemos tener plena libertad, plena conciencia. Este estar sentado y vestido es como el vestido del bautismo, es limpios y puestos a sus pies. Qué bueno que ustedes hoy pudieran y yo pudiéramos mirar. Puede que ustedes y yo no tengamos esto de los demonios, como dice aquí, en ese sentido, pues a ese nivel, pero el enemigo quiere esclavizarnos y quiere encadenarnos y quiere con violencia proponernos y quiere dominarnos, llamémoslo de muchas formas. En el mundo de hoy hay legiones, el espíritu del mal que quiere actuar, de invitaciones al mal, de situaciones que quieren encadenar al mundo en idolatrías, en llamar a Dios lo que no es Dios, en vivir sin límites, en cruzar toda una vida sin tener como una conciencia clara del bien y del mal. Y aparece hoy Jesús mostrándonos que en el nombre de Él, cuando Él aparece y lo invocamos, Él saca y Él viene a liberarnos de aquello que postra el mundo y de aquello que hace que el mundo esté como hiriéndose, que el mundo esté como encadenado. Jesús ya rompió las cadenas, Jesús ya venció el mal. Esa es la tesis teológica de hoy, clara y profunda, para que ustedes y yo tengamos la fuerza de estar vestidos y en sano juicio, es decir, con toda una lucidez de la sabiduría que nos da el Espíritu, para que comprendamos que Él viene a romper cadenas y viene a quitar esclavitudes. Y por grandes que sean las opresiones del enemigo, pueden ser miles y miles de espíritus inmundos, y podríamos hablar de egoísmo, de mentira, de odios, de rivalidades, de sensualismo llevado a la lujuria, de codicia, de avaricias, de envidias, de un montón de tentáculos que tiene, de invitaciones. Jesús llega y se rompen, pero necesita que nosotros abramos el corazón y lo invoquemos y lo dejemos actuar. Y este hombre quería seguirlo, pero Jesús le dice más bien que se quede allí proclamando en aquella región, porque los que estaban allí más bien le pidieron a Jesús como, ven, váyase de aquí, como que no nos haga más daño, porque ya imagínense ustedes la pérdida económica, 2.000 cerdos, una pérdida económica grande. Y entonces Jesús se va, hizo un bien que vale más, el alma de este hombre vale más que esos 2.000 cerdos, muchísimo más. Y con todo el oro del mundo se compra el valor de una sola alma. Más bien de un ser, alma y cuerpo unidos, un hombre y una mujer. Valemos más, integralmente hablando, en la unidad de cuerpo y alma, que cualquier cosa de la creación, valiendo toda la creación y todos los detalles son grandísimos y son bellos, pero lo que vale un hombre y una mujer creados a imagen y semejanza de Él, que tengamos el sano juicio, la sabiduría de Él y que tengamos la vida en Dios. Este hombre recuperó su vida, la tenía perdida. Usted y yo hoy, ¿cómo permitimos que Jesús venga y entre? O le pedimos más bien que entre también en este mundo y que derribe las legiones. ¿Qué legiones hay en el mundo de hoy? Piensen ustedes, nos sirve para la meditación, que quieren interferir, que quieren esclavizar, que quieren someter. ¿Cuáles son? Pongámosles nombres. ¿Cuáles nos han tentado a nosotros? ¿Cuáles situaciones conocemos también hay realidades donde el espíritu del mal entra ya con un poder muy grande y solo en Jesús, y solo con la fuerza de Jesús, de la Eucaristía, de la cruz, pueden salir aquellos espíritus y también realidades que someten al ser humano? Jesús lo ha vencido. El enemigo tiene que postrarse, no puede nada contra Jesús. El mal, nada puede. Lo único que hace, así con rabia, quisiera inclusive lanzarse contra Jesús, pero no podía. Postrado a los pies de Él. Pidámosle a Jesús hoy que se postre a los pies del corazón de Él todo el mal, todos los que maquinan el mal, todos los que se dejan llevar por situaciones o todos los que en algún momento nos hemos dejado esclavizar por alguna situación. No tienen que ser legiones, pero hay por lo menos algunas situaciones del mal que quieren invadirnos. Que el mundo sí tenga legiones y quieran haber muchas situaciones. Jesús ya venció y la cruz es la señal de la victoria. Que ustedes y yo podamos hoy ver que Jesús ha sanado para que nosotros vayamos y prediquemos
que en él hay libertad. Este hombre fue por toda la Decápolis, estas 10 ciudades que están al oriente del río Jordán, una región allí que había muchos paganos, y empezó a proclamar. Y la gente se dio cuenta, eso se volvió voz populi, lo que Jesús hizo con este hombre. Imagínense, 2000 cerdos y todo el contexto tuvo que haber sido muy grande. Nos lo narra Marcos, nos lo narra Mateo, y nos da esos elementos. La enseñanza teológica de profundidad es: Jesús vence al mal. El mal no puede, ni con Jesús, ni con los que lo siguen a Jesús. Acecha. Pero en el nombre de Jesús ya está vencido. Que hoy podamos estar vestidos en nuestro sano juicio. Nuestra fuerza es Jesús, con toda la contundencia. Y pedimos para que este mundo sea liberado en el nombre de Él. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta enseñanza clara, donde tú has vencido al mal y lo sigues venciendo en aquellos que te invocan y que quieren ser liberados de toda esclavitud. Te pedimos que hoy liberes al mundo de las legiones que quieren esclavizar y someter al mundo, del espíritu del mal y de las consecuencias de los pecados capitales con todas sus ramificaciones que llegan a nuestras vidas con vicios y situaciones de idolatrías y de vidas sin límites que han hecho que el ser humano pierda el juicio y pierda la razón. Que podamos ver claramente la sabiduría del Espíritu para gustar la vida según tus criterios y para que estemos vestidos con esta gracia que hemos recibido en el bautismo, sentados o más bien postrados dándote la gloria y con nuestro buen juicio porque tenemos la luz del Espíritu. Que iluminen nuestras vidas, que el enemigo sea postrado a tus pies y con tu fuerza y tu gracia podamos seguir como este hombre que salió a predicar como había sido liberado. Que nosotros tengamos la fuerza para seguir dando testimonio. Amén. ¿A qué nos lleva esto? ¿Cuál es la acción? Seguir evangelizando, mirando de estas propuestas de las legiones que hay del mal, que parece muy escandaloso en el mundo. El bien va ahí despacio, no es tan escandaloso, pero Dios va ahí tocando corazones. Cómo nos ganamos el mal a fuerza de bien. Lo dice San Pablo, nosotros actuamos, le pedimos la fuerza de Él para que estas legiones no sigan sometiendo, no sigan esclavizando al mundo con la invitación del egoísmo, de la mentira, de la malicia, del robo, del desenfreno, de tantas cosas. ¿Cómo combatimos con la cruz de Jesús que vence el mal? ¿Y usted cómo puede aportar? Y esta palabra, ¿cómo lo ilumina para que la pueda llevar a la vida? Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.